comenzar entonces con la enseñanza del día de hoy. ¿Pueden compartir? Transformando el alma. No, porque no tengo que compartirlo. Ya. Transformando el alma. Ya. Hace algunas semanas comenzamos a hablar sobre la transformación del alma, ¿cierto? Hace varias semanas hicimos una pausa por 3 semanas y hablamos sobre caminar en amor. ¿Ya? ¿Se acuerdan que las últimas las últimas reuniones que tuvimos en la sede, estuvimos hablando de la transformación del alma? ¿Ya? Y vamos a seguir ese tema, pero ahora de una manera más profunda, ¿ya? Vamos a hablar sobre la transformación del alma. Hay algo que nosotros tenemos que tener muy claro, y es que nosotros, nuestra identidad no es física, ¿ya? Sino que nosotros somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo, ¿ya? Ese es el orden de nosotros. Nosotros somos espíritu, somos un espíritu que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo, ¿ya? Entonces, también es el orden de importancia. Yo quiero que me acompañe a Romanos 12, un versículo que no sabemos de memoria, pero lo vamos a ver de nuevo. Romanos 12, vamos a ver versículo 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adoración. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Miren, durante esta serie vamos a ver, vamos a desmenuzar bien lo que es el espíritu, lo que es el alma y lo que es el cuerpo. Pero tenemos que entender que estas 3 partes forman un ser, ¿ya? Forman un ser, pero son 3 partes al igual que Dios, ya es un espíritu, es un alma y un cuerpo. Miren, en el versículo 1, cuando estamos leyendo Romanos 12, versículo 1, dice, que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos, ¿cierto? Como sacrificio vivo. Interesante que él dice cuerpo. ¿Por qué? Porque es en el cuerpo donde habita el espíritu, ¿ya? Sabemos que no podríamos ver. Dios trabaja de manera espiritual y natural. Sí, también misteriosa. Pero, ¿a dónde voy? Es que Jesús también es espíritu, que tiene un alma y vive en un cuerpo, ¿cierto? Porque Dios trabaja las formas legales. Y Dios no podía mandar a Jesús siendo un espíritu o un ente para hacer las cosas. Para moverse en la tierra, Él tenía que tener un cuerpo, ¿cierto? Lo mismo nosotros. Para poder movernos aquí en la tierra necesitamos un cuerpo. Entonces, el espíritu habita en el cuerpo. Por eso Pablo dice, presenten su cuerpo, presenten su templo, presenten su culto. Cuando hablamos de culto, cuando aquí Pablo está hablando de culto en el versículo 1, no está hablando de la reunión que hacemos los domingos. Por eso dice presentar vuestro cuerpo como sacrificio vivo, que sea vuestro culto racional, dice en algunas versiones. Pero está hablando de nosotros, ¿ya? Está hablando del culto, ¿cómo se los puedo explicar? Puede ser de adorar, ¿ya? Hablamos de nosotros, porque nosotros somos una adoración a Dios. Nuestra vida es Cristo. ¿Se va entendiendo? Lo voy a explicar de nuevo. Cuando hablamos de culto, hablamos de nosotros, porque nosotros en nuestro diario vivir, nuestra vida, nuestro todo, tiene que ser adoración a Dios. Amén. Entonces, cuando hablamos de culto racional, estamos diciendo que debemos presentar nuestra adoración, nuestra vida completa a Dios, ¿ya? De manera
consciente. Amén. Racional, consciente, pensando, sí, esto yo lo hago o esto lo voy a hacer porque esto adora al Padre, porque quiero adorar al Padre, porque, ¿me entienden? De manera consciente. Estamos hablando de porque mi vida es Cristo, ¿ya? Ese es mi culto racional. En el versículo 2 dice, y ahí es donde nos vamos a detener y donde vamos a trabajar de manera profunda. 12.2 dice, transformando, ¿qué dice? No imiten la conducta. Casi el final dice, transformando, ¿qué? No os transforméis a este siglo, sino que... No se conformen a este siglo, sino que transfórmense. ¿Qué versión? Personas nuevas. Cualquiera de las dos, habla lo mismo. Personas nuevas, Transformen cambiarles personas de nuevas. manera de pensar. Cambiando la manera de pensar. Entonces, en una dice transformar el entendimiento, en otras dices transformando su manera de pensar, otros cambiando su manera de pensar, ¿ya? Y es ahí donde debe existir la transformación. La transformación de las personas cuando llegan a Cristo no se produce en la ropa, no se produce en la forma de hablar, no se produce en la forma de vestir, o cómo se sienta, o a qué hora se levanta, o a qué hora se acuesta, o qué ve o qué no ve. Bueno, sí, eso se va dando por accidente, claro está. Pero la transformación se debe dar en el alma Y no en nuestro espíritu. y no en el espíritu. En el cuerpo sí, por accidente, después. Pero el primer cambio, o sea, el primer... cuando nosotros recibimos el Evangelio, cuando tú llegas a Cristo y decides que Jesús sea tu Señor y tu Salvador, y tú recibes el Evangelio y comienzas a aprender de la palabra, la primera transformación es en el alma. Perdón, en el espíritu, perdón. La primera transformación es en el espíritu. Y luego al alma. Y luego en el cuerpo. ¿Se acuerdan que dijimos al principio que somos un espíritu, que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo? Entonces hay una importancia de trabajo de Dios. Espíritu, alma y cuerpo. Entonces cuando Dios trabaja, cuando Dios comenzó la obra en nosotros, porque Pablo dice que la obra que Él comenzó, Él la terminará, ¿cierto? Comenzó en Él Espíritu. y se fue hacia Él. Alma. ¿Y va a terminar dónde? Cuerpo. Cuando seamos transformados. Cuando seamos transformados. ¿Ya? Sí, vamos a ser transformados. Nuestro cuerpo también. Más bonito. Más bonito. Bueno, yo no sé cuál es la percepción de bonito, de De la belleza de belleza Dios. de Dios. Así que cuando el profeta Isaías hablaba de Jesús como una belleza extrema, él lo definía que era seco como el desierto. O sea, el profeta Isaías definió a Jesús como un hombre feo. Incómodo de ver. Incómodo de ver. Entonces yo no sé cuál es la percepción de belleza de Dios así, de manera física. Pero No sé qué me dije así. bueno, entonces, en lo que nosotros debemos enfocarnos es en la transformación del alma, del pensamiento, de las emociones, de la voluntad, de los sentimientos, de los recuerdos. Todo eso es transformado por la palabra de Dios a través del Evangelio. Amén. Amén. Entonces, Cristo es la verdad absoluta. Solamente con Cristo tenemos acceso al Padre. Solamente con Cristo tú tienes acceso a ser una nueva persona. Amén. Miren, el Evangelio es aquella cosa que produce un impacto en el espíritu, luego en el alma y se manifiesta de manera física en el exterior. ¿Cierto? Cuando nosotros conocimos a Cristo y llegamos a Cristo y decidimos que Él era nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestro espíritu fue cambiado, ¿cierto? Nuestro espíritu es perfecto y fue sellado con el Espíritu Santo. A nuestro espíritu ya no hay que hacerle nada, porque Él es perfecto, ¿cierto? Amén. Fue redimido. Amén. Pero debemos comprender que fue redimido nuestro espíritu.
no fue redimida nuestra alma y tampoco nuestro cuerpo. Y aquí es donde la gente se confunde. ¿Son salvos? Amén. Sí. ¿Se van a ir al cielo? Sí. No estoy diciendo que no, ¿ya? Pero ¿a dónde vamos con esto? El deseo de Dios es que tú no solamente seas salvo y estés seguro de que te vas a ir al cielo cuando mueras, sino que esa salvación tú la puedas experimentar ahora. Porque tú puedes ser salvo. Amén. Pero no disfrutar, claro, pero no ser salva tu alma, o no ser, o no disfrutar de la manifestación de esa salvación en tu alma. Muchas personas dicen, por ejemplo, yo conozco mucha gente que llega con problemas de alcoholismo a la iglesia. ¿Por qué? Porque quieren cambiar, quieren transformarse, quieren transformar su vida. Y comienzan a asistir a la iglesia y se cambian de ropa y se ponen terno y usan la Biblia debajo del... Seguramente me van a quemar la casa, pero ya. Y usan la Biblia debajo del brazo y se ponen terno y corbata y van todos los domingos a la iglesia. Pero no ocurre la salvación de su alma. ¿Son salvos? Sí. ¿Se van a ir al cielo? Sí. ¿Son hijos de Dios? Sí. Pero no viven la transformación del alma. ¿Por qué? Porque lo único que puede permitir la transformación del alma en las personas es el Evangelio. Amén. Y el nuevo nacimiento. Amén. Que tú vayas a la iglesia no quiere decir que sea transformado. Porque yo conozco mucha gente que va a la iglesia por costumbre. O está sujeto a un sistema. Por estar sujeto a un sistema. No sé, porque es del coro. Tengo que ir a la iglesia porque el domingo hay que ir a la iglesia y soy del coro. Todos menos Eri. Eri viene porque... porque soy del coro. Pero toda su vida la pasan igual. Siguen siendo las mismas personas porque no hay una transformación. ¿Por qué? Porque no pasan tiempo con la palabra, porque no han comprendido el Evangelio, porque no se les ha revelado la gracia, porque no han comprendido lo que ha sucedido en el espíritu y que tiene que suceder en el alma y que va a terminar sucediendo en el cuerpo. Amén. Porque usted es una nueva persona cuando llega a Cristo. Y tiene que descubrir cómo es esa nueva persona. Todo lo que trae consigo esa persona. Amén. Entonces, el Evangelio produce un impacto en la vida de las personas. En el espíritu, luego en el alma y también en el cuerpo. ¿Ya? Y debemos permitir que el Evangelio lo haga. Amén. Debemos permitir que el Evangelio transforme nuestra vida. ¿Ya? Miren, vamos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses. Está antes de Hebreos. Tito por ahí también está. Antes de Timoteo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 y 24. Miren, uno de los errores más comunes que se han producido en el pentecostalismo es que todo es espiritual. O sea, todo lo espiritualizan. Si alguien ve a alguien beber, tiene un espíritu. Pero ¿qué pasa cuando tú oras por esa persona? Sí, puede haber un espíritu de alcoholismo. Y se produce la liberación del espíritu de alcoholismo y la persona recibe a Cristo y sigue bebiendo. No,
el Señor a lo mejor no ha hecho la obra. Hay que ver, po. No se ha convertido. O no se ha convertido. El asunto es que la persona puede ser salva y seguir bebiendo, sí, pero no ha transformado su alma. No ha transformado su mente. Su Y manera va, de pensar. y va a seguir viviendo igual si no transforma su mente. Si él no comprende o si ella no comprende que ha sido una nueva persona. Y que esta nueva creación, esta nueva criatura, viene con un pensamiento diferente. Un pensamiento del cielo, ¿cierto? Entonces, tenemos que comprender también esas cosas no siempre son espirituales, sino que muchas veces vienen del alma, de un comportamiento, de un hábito adquirido durante muchos años. 23 y 24 dice: ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios hará que esto suceda porque aquel que los llama es fiel. ¿Ven? Otro ejemplo de que somos espíritu, alma y cuerpo. En ese orden. En ese orden, ¿ya? En ese orden. Entonces, Pablo, lo que está hablando aquí a la iglesia de Tesalónica, le está diciendo lo que yo les comentaba al principio, de que hay un orden de trabajo. El trabajo en el espíritu ya está listo. No hay nada que hacerle al espíritu. Y ahora hay que trabajar en el alma. Muchas veces las personas también piensan que esto es mágico. Cuando reciben la gracia y entienden, o sea, reciben la gracia y escuchan, no, ya no hay que hacer nada porque todo lo hizo el Señor Jesús en la cruz. Sí, todo lo hizo el Señor Jesús en la cruz por nuestro espíritu, por nuestra salvación, ¿cierto? Por nuestra redención, por nuestro perdón, sanidad. Pero yo también tengo algo que hacer. Yo también tengo un trabajo importante que hacer. Y es pasar tiempo con la palabra. Es pasar tiempo en oración, es pasar tiempo descubriendo quién soy ahora. Amén. ¿Ya? Y no son verdades difíciles de comprender. No es como jugar buscando a Willy. ¿Usted alguna vez jugó al Buscando a Willy? ¿Ese libro grande así? ¿No? Sí. Bueno. Una enciclopedia grande así, un libro grande así que parecía Atlas. Ah, no es Willy, es Wally. Wally. Perdón. Y usted le hacía así. Y decía, busca a Wally, no sé. Wally, ¿cierto? Busca a Wally en la selva. Y ahí estaba lleno de animales. ¿Cuándo me encontró? Así una cosita, una pintita. Ahí está. Usted no tiene que hacer eso con la palabra. No tienes que jugar buscando a Wally en la palabra. Tú vas a la palabra y la palabra va a tener un testimonio para ti. Amén. Aparte de eso, tienes al Espíritu Santo. Amén. Que da testimonio de justicia para ti. Amén. Amén. Entonces tienes testigos que te ayudan a mantenerte consciente de cuál es tu posición. Aleluya. Entonces, hay muchas personas que pueden llegar o que pueden vivir una vida entera como cristianos sin experimentar la salvación del alma. Sin experimentar la libertad, sin experimentar el perdón, sin experimentar el amor, sin experimentar el gozo. Y siguen viviendo atados. O también hay algunos que se conforman con poquito. Llegan a Cristo. Cristo transformó mi vida. Sí, ahora duermo en paz. Y se quedó con que podía dormir en paz. Bueno, yo no juzgo. Si eso era lo único que buscaba del Señor, no tengo problema. Pero no va a experimentar completamente todas las maravillas que Dios tiene para él. Yo no, miren, no quiero que usted diga, seguro usted, yo lo he experimentado todo. No. Yo no he experimentado todo y seguro mi esposo tampoco. Pero ¿sabe qué? A diario nos sentimos contentos porque experimentamos cosas diferentes. Experimentamos al Señor de manera distinta y lo vemos en muchas áreas de nuestra vida, donde a veces no lo veíamos.
No porque Él no estuviera, no porque Él no porque el favor de Dios no estuviera, sino porque muchas veces no éramos conscientes o ignorábamos que el Señor sí podía hacer eso. Amén. O estábamos tan pendientes de otra cosa y el Señor estaba haciendo un trabajo glorioso aquí. Había una manifestación gloriosa de la bendición del Señor aquí y yo estaba mirando hacia allá. No lo iba a ver porque mis ojos estaban puestos en otra cosa, no en lo que el Señor estaba haciendo. Entonces, la expresión de salvación del alma suena como, no me voy a ir al cielo, como les decía hace un ratito. Pero la salvación, la expresión salvación del alma quiere decir ver a Cristo formándose en el alma. Si Cristo ya es en ti, en el espíritu, ya está en ti en el espíritu, Cristo también debe ser formado en tu alma. ¿Ya? Y nuestra alma debe ser igual a la de Cristo. O igual a Cristo. Amén. Entonces, podemos ver a hijos de Dios salvos sin manifestar la salvación. Sí, podemos verlos. Yo conozco gente que es alcohólica y es salva, pero viven en alcoholismo. Viven, viven unas vidas llenas de frustración, viven en matrimonios destruidos, viven en situaciones de adicción, porque simplemente no han transformado su alma. ¿Ya? Insisto en esto, porque no es algo que venga Dios a hacer. En ese aspecto Dios ya lo hizo todo. Lo que nos queda es a nosotros trabajar en eso, en la importancia de pasar tiempo con la palabra, de edificarnos, no solamente con la Biblia. Miren, hay videos, hay audios, hay libros, está el mensaje, hay la página de la iglesia. Hay tantas formas de edificarnos. Ya, a lo mejor antes, cuando la única forma de edificarse era la Biblia, había que pasar tiempo en la Biblia, sentado. Pero ahora tú puedes ir manejando y puedes ir escuchando un podcast. Me salió bien. De una predicación. Puedes ir escuchando un video, ver o escuchar un video mientras está haciendo otra cosa. Amén. Entonces, tenemos muchas herramientas ahora para poder ser edificados. Si a usted no le gusta leer, hay aplicaciones para el teléfono de Amazon, Kindle se llama, creo que es la de Amazon, donde tú puedes buscar el libro y poner audiolibro. Y la misma aplicación te va leyendo el libro. ¿Ya? Entonces, hay muchas herramientas para que tú puedas edificarte y mantenerte constantemente oyendo. Una cosa es oír, otra cosa es estudiar, ¿ya? Luego tenemos también la oración, el orar en lengua, la alabanza, la adoración, la administración. Tenemos un montón de formas en que podemos ser edificados. Amén. Entonces, pase tiempo con la palabra, porque es interesante. No podemos ver la transformación del alma sin el Evangelio, sin el nuevo nacimiento. Yo no puedo ver la transformación del alma. Miren, yo a muchas personas les he recomendado ir al psicólogo en diferentes situaciones. Hay un sector de la iglesia que le prohíbe a las personas. Sataniza. Claro, satanizan la medicina o la psicología y dicen, no vaya al psicólogo porque el psicólogo es del diablo. No. ¿Por qué? Porque la psicología tiene herramientas que a lo mejor yo no tengo para ayudarlo. Pero asimismo, la psicología hay cosas que no puede hacer, que sí puede hacer el Evangelio. Amén. Que sí puede hacer la palabra. Amén. Entonces, si trabajan de manera conjunta, un psicólogo, un psicólogo cristiano, o un psicólogo que conozca la palabra, o un psicólogo que se diga, sabes que yo no conozco la palabra, pero este pastor te puede ayudar. Glorioso trabajo. La psicología y el Evangelio. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que la psicología intenta cambiar
algo en la persona que solo puede cambiarlo el nuevo nacimiento, que solo puede ser cambiado por la palabra de Dios y que solo puede ser cambiado por el Evangelio. ¿Ya? Entonces, tenemos también que no despreciar las herramientas que otros pueden ofrecernos a nosotros para crecer, para avanzar, muchas veces para sanar. ¿Ya? Entonces, todo lo que Dios tenía que hacer en el Espíritu ya fue hecho. Amén. ¿Ya? Amén. Todo lo demás, escúcheme, todo lo demás se hará a través del Evangelio. Todo lo demás se hará a través del Evangelio. Todo, absolutamente todo. Amén. Nada puede producir un cambio en las personas más que el Evangelio. Yo he visto muchos cambios en las personas, pero los cambios que más permanecen y duran son los que se han producido a través de la palabra. Amén. A través del entendimiento consciente de que son nuevas criaturas. Y desde esa perspectiva, desde esa posición de hijos de Dios, de nuevas criaturas, comienza la transformación de las personas, del alma y del resto de las cosas. Amén. Entonces, lo normal para nosotros es que seamos plenamente gobernados por el Espíritu. Amén. No que solo seamos tocados por el Señor, sino que seamos completamente gobernados. Aleluya. Por el Señor, por el Evangelio, por la palabra, por Cristo. Amén. Amén. Así que vamos a ir avanzando. Hasta aquí no vamos a llegar. Vamos a ir avanzando de manera más profunda en lo que es esto de la transformación del alma. ¿Ya?